Muy buenas tardes, bienvenidos todos quienes se encuentran en estos momentos conectándose con nosotros en nuestro primer webinar del año. Bienvenidos todos a The American Express Business Class Webinar Series by Forbes Latinoamérica. Soy Mariano Riva Palacio y te invito a que nos acompañes en los próximos 60 minutos. Vamos a platicar con 3 expertos sobre publicidad digital. ¿Tienes una pyme? ¿Estás pensando en lanzar, en crear un negocio este año? ¿Te interesa mucho a que nos acompañes? Quédate con nosotros para conocer la opinión de los expertos. Sabemos por el INEGI que en los últimos meses prácticamente 1 millón de pequeñas y medianas empresas desaparecieron debido a la contingencia sanitaria, a la situación actual que está viviendo el mundo y nuestro país. Pero, ¿qué pasa con aquellas que tienen la intención de evolucionar, de crecer, de tener éxito, de aprovechar precisamente la evolución de lo tradicional a lo digital y aprovechar precisamente la voz y la experiencia de los expertos para involucrarse y meterse de lleno en el comercio digital? Así que de eso vamos a platicar en los próximos minutos. Y quiero presentarte precisamente a nuestros 3 invitados el día de hoy, esta tarde, quienes saben de este tema y van a compartir conocimiento. Quiero agradecer primero a Jorge Alor. Él es fundador y CEO de BNN, Agencia de Marketing Digital, quien nos va a compartir exactamente su experiencia. Bienvenido, Jorge. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mariano. Muchas gracias. Al contrario, Jorge, muchísimas gracias. Platicar contigo será muy enriquecedor en esta jornada especial. También agradezco a César Holguín, el CSO de Ogilvy, México. César, bienvenido también. Muchísimas gracias por platicar con nosotros. Buenas tardes. Gracias a ti, Mariano, y a ustedes. Un placer. Buenas tardes a todos. El placer es nuestro, César. Muchísimas gracias y bienvenido. Y por último, también agradezco la presencia a Daniel Saavedra. Él es líder de Marketing y Business Intelligence Manager de IAB México. Daniel, bienvenido. Gracias por estar conectado con nosotros también. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Un gusto compartir este foro con ustedes. Muchísimas gracias. Pues bueno, vamos con nuestra primera ronda. Tenemos contemplado que sean 10, 12 minutos aproximadamente de esta primera ronda. Cada participante tiene alrededor de 3 minutos y medio. Utilicen el tiempo a su favor para que podamos exactamente conocer a detalle qué es lo que opinan nuestros invitados en este webinar Series by Forbes Latinoamérica. Antes que nada, queremos conocer precisamente cómo está la situación de la publicidad de nuestro país, la situación de los canales digitales, especialmente en un entorno en el que el e-commerce ha crecido exponencialmente prácticamente en los 2 últimos años. Estamos hablando 2020, 2021, y cuál es la perspectiva que se tiene precisamente para este 2022. Quiero empezar con Daniel Saavedra. Daniel, si nos puedes exactamente compartir tus impresiones, tu punto de vista desde la IAB. ¿Cómo han visto el desempeño de la publicidad digital en este último año y cómo ha impactado este desempeño precisamente en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas, Daniel? Gracias, Mariano. Bueno, la publicidad ha evolucionado sin duda en los últimos años. En México se invierten más de 85,000 millones de pesos en publicidad, de los cuales ya el 50%, incluso más del 50%, está dedicado a plataformas y formatos digitales. Esto es algo que se ha visto como una evolución justamente, ya que hace años hablábamos de evangelizar a la industria, convencer a muchos anunciantes de que tenían que invertir en medios digitales para que formaran parte de sus estrategias. Y ahora realmente no es tema de convencer a nadie, ¿no? Sino que el presupuesto está ahí, la intención está ahí. Creo que uno de los temas que tenemos que abordar ahora son mejores prácticas, es profesionalización. Sin duda, como ya lo mencionabas, las pymes son fundamentales para nuestro país, para la economía de este país y de todo el mundo, y están en un momento muy interesante porque se han visto al mismo tiempo obligados a evolucionar a partir de la situación que estamos viviendo, pero también hay mucho más oportunidades, ¿no? de
una multiplicidad de formatos y canales que están a la disposición, de una forma de llegar al consumidor de una manera mucho más directa, más cercana, y de comunicar de forma mucho más específica lo que queremos hacer, lo que queremos vender, lo que queremos promover. Entonces, es un momento sin duda muy interesante, muy complejo, pero las herramientas están hoy en día puestas sobre la mesa. Oye, Daniel, comentabas algo muy interesante que puede surgir la duda a muchas personas que en estos momentos están conectadas con nosotros viendo esta transmisión especial. Comentabas que en un principio había que convencer de alguna manera a esos pequeños y medianos empresarios de hacer precisamente esa transición a la era digital, ¿no? Al comercio electrónico. Costaba mucho trabajo, Daniel, llegar a convencer a un empresario mediano para que lograra trasladarse precisamente, cambiar y modificar la manera de promocionar o vender un bien o servicio? Yo creo que en general con la publicidad las pymes tienen una relación un tanto complicada, ¿no? Ya de por sí para las grandes empresas muchas veces la publicidad es vista más como un gasto y no como una inversión. Entonces esto es algo que hay que cambiar en general, como una perspectiva de que la publicidad no es un gasto. Realmente se invierte en una construcción de marca, se invierte en resultados, se invierte en diferentes partes del funnel que se miden de diferentes formas y que tienen diferentes implicaciones, pero ese es el primer elemento, ¿no? La publicidad no es un gasto solamente, sino que realmente aporta a los resultados de cualquier empresa, ya sea grande o ya sea una pequeña o mediana empresa. Y, y creo que más en este tema de convencimiento, pues justamente las herramientas digitales han cobrado tal importancia que ahora es un canal de preferencia para mucha gente que justamente al tener un presupuesto limitado, al pensar en tengo que dedicar este dinero, en lugar de invertirlo en mi fuerza de ventas, en lugar de invertirlo en mi producto, en desarrollar lo que tengo que hacer como el core de mi business, tengo que dedicarlo a esto. Bueno, pues las herramientas digitales han aportado mecanismos de medición, mecanismos de agilidad para los anunciantes pequeños y medianos que les han permitido justamente acercarse más a canales digitales probablemente que a otros lineales o más tradicionales. Exactamente, es un dato muy interesante el que comparte con nosotros Daniel, que vamos a profundizar con Jorge y también con César, porque obviamente la publicidad tradicional, bueno, se enfocaba hace varios años en los canales, digamos, tradicionales que todo el mundo conocíamos, la radio, la televisión, incluso algunos formatos en el cine se podía ver publicidad de esta manera, en los periódicos, ¿no? En los impresos, es muy importante y se tiene muy, digamos, muy determinado y muy focalizado el público al que va dirigido precisamente el tipo de publicidad, según sea el caso o según sea lo que se quiera promocionar o lo que se quiera vender. Pero por eso le quiero preguntar ahorita a Jorge Alore de BNN. Oye, Jorge, en tu caso, ¿cuáles son los canales o formatos en los que han visto ustedes un mayor crecimiento y que han sido los más utilizados de 1 año, 2 años, 3 años, quizá poco antes de la pandemia o durante la contingencia sanitaria que se está viviendo a nivel mundial, Jorge? Sí, gracias, Mariano. Pues fíjate que antes de la contingencia sanitaria, pues estábamos viviendo la época dorada del social media, ¿no? O lo que lo conocemos como el web 2.0. Pero a partir de la contingencia creo que tomó un rumbo diferente. Creo que sí, se consolidó social media como una herramienta importante, como ya podemos, se volvió un medio tradicional dentro de la parte digital. Pero creo que más importante, vimos un crecimiento muy fuerte, ya lo decían ustedes, en el comercio electrónico, en las tiendas, de los retailers, por ejemplo, ¿no? Que los retailers, pues no sé, como Oxxo, como Walmart, empezaron ya también a tener sus propias estrategias para que tú dentro de sus propias tiendas tengas tus propias estrategias, tienen dentro de sus marketplaces. También vimos un boom en los marketplaces tradicionales como Amazon o Mercado Libre, ¿no? Pues también
vimos como estrategias como en American Express también, en sus propias páginas, en PayPal, que también dentro de ellos las pymes han tenido pueden tener una fuerte presencia. También hablando de estos formatos ya poco tradicional, no tradicionales que han explotado, yo diría los influencers, ¿no? En el tema de los influencers también vimos en los últimos años que ya se venía gestando algo, pero que fue no hasta el tema de la contingencia sanitaria que explotó, ¿no? Que explotó y que pues ustedes lo vieron. Hay diferentes tipos de influencers, hay los influencers que todo el mundo conocemos, hay mini influencers, hasta nano influencers, o podemos clasificarlos hasta como mavens. Es importante pensar que el mundo de los influencers también es algo que las marcas han adoptado y que las pymes ahora tienen una buena oportunidad, porque quiero irme al tema de las pymes. Hay nano influencers que se vuelven más alcanzables, ¿no? Que pensar siempre en los influencers que son como los medios, ¿no? Pues mientras más alcance, pues son más caros, ¿no? También algo que me llama la atención, que ya era algo que pre-contingencia ya era una estrategia digna de verse, era el tema del inbound o los contenidos, las estrategias de contenidos. Ahora, ahora con las nuevas tecnologías y han salido muchísimas plataformas en donde las pymes, o la pyme o la mediana empresa ya tiene mucho acceso a poder hacer sus plataformas de contenidos. Vaya, puede hacer, quiero ser más específico en el tema, puedes hacer tus blogs y subirlos a una plataforma que se llama Medium de blogs, o puedes hacer tu propio podcast y subirlo a pues, las diferentes plataformas de Apple, de Spotify, de Script, etcétera. Hay formatos como Clubhouse que te permiten tener en vivo como estas charlas y dar contenidos. En fin, puedes usar Reddit, puedes usar Spotify, puedes usar, Pinterest, y tener estas herramientas que son finalmente gratuitas, pero que son generar contenidos a tu audiencia. LinkedIn, por ejemplo, se vuelve muy relevante ahora. Ha sido una plataforma que ha ido cobrando mucha importancia conforme a sus contenidos también. Entonces yo te diría que en el tema de formatos no tradicionales o que no estaban, que estaban sacando, digamos, estaban levantando la mano prepandemia, está los influencers, el comercio electrónico de los marketplaces, el inbound marketing, y ahora pues el WhatsApp pues también se vuelve una importante herramienta. El WhatsApp empresarial pues también, ¿no? Complementa todo lo que te acabo de decir. Y hablando de los formatos tradicionales, que podría yo decir que es el Web 2.0, o sea, el social media, también ellos han salido con nuevos formatos. Vamos a hablar de Instagram, que pues ahora ya tiene live, ¿no? Hablar de Twitter, que pues también ya tiene su Spaces, ¿no? Facebook, que ahora tiene Stories, YouTube saca Shorts. Entonces al final ellos también se están reinventando con nuevas herramientas para que tú seas capaz de poner tus contenidos y crear ese valor agregado, que creo que es la recomendación que yo daría. Las herramientas están ahí, hay que crear mediante la determinación de tu audiencia, ser relevante, contar una historia y escoger bien, claro, no ahogarte en todo este ecosistema que acabo de decirlo, pero escoger bien tus puntos de contacto y contar esta historia y dar este contenido relevante. No, perfecto, Jorge. Yo creo que es un acto importantísimo lo que nos estás compartiendo, porque yo creo que en la actualidad siempre lo ha sido, pero en la actualidad, precisamente aprovechando la era digital, la era del social media, ¿no? La era de las redes sociales y este alcance que llegan a tener, aprovechando precisamente el factor de los influencers y quienes son seleccionados para poder transmitir un mensaje, poder promocionar algún bien o servicio, es importante, porque tanto en publicidad digital, en la actualidad, importa la forma como el fondo. Y yo creo que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país están buscando un beneficio, yo me imagino que a corto y mediano plazo. Si van a invertir en publicidad, yo me imagino que lo que necesitan ver es qué tan certera es lo que están aprovechando, si la dinámica que están adoptando o contratando es la apropiada. Y por eso le quiero preguntar precisamente a César de Ogilvy México. César, ¿cuál es precisamente la importancia de la publicidad digital
como factor de crecimiento económico para un negocio, específicamente para una pequeña y mediana empresa, César? Gracias por la pregunta. Ya nos decía hace un momento Daniel, ¿no? La importancia de lo digital hoy por hoy y en términos de pymes, pues se convierte en algo fundamental. Pensando en una inversión relativamente acotada, ¿no? Bien pensada, con una estrategia congruente, podemos apoyar al crecimiento natural del negocio. Y pensando en pymes, la realidad es que estas están buscando probablemente rentabilidad en el corto plazo. Esto vuelve a vindicar lo digital. Digital nos permite muchísima flexibilidad en términos de la medición, de cambios de la estrategia táctica rápidos, probar, experimentar, pero sobre todo, pues conducir esta inversión de forma muy asertiva. Y en ese sentido cobra relevancia algunos de los puntos que se tocaron anteriormente. Hoy por hoy parecería que más allá de enfocarse en el conocimiento del producto, del servicio, para llamar la atención de las audiencias, las pymes deberían de estarse enfocando en el funnel completo. Y hoy por hoy no solamente es necesario este conocimiento o el crecimiento del negocio en cuanto a leads adquiridos, sino poder invertir de manera sensata para poseer una infraestructura digital que nos ayude a crecer el negocio en el largo plazo. Esto nos lleva a hablar pues, de flujos de automatización que nos ayuden a llegar y llevar cada uno de estos leads, ¿no? Cuando la conversación estaba centrada en los leads, a conversiones efectivas, priorizando pues un ecosistema digital sostenible que ayude a capitalizar los leads para convertirlos y en efecto crecer el negocio. Hoy se debe de pensar de esta forma transversal y pues nada, las herramientas justo hoy nos permiten proporcionar este tipo de soluciones, ¿no? A estas compañías. Sí, es también muy enriquecedor lo que César nos comparte en estos momentos, porque quizá muchas personas que nos estén viendo en estos momentos, Daniel, Jorge, César, y que tengan una pequeña o mediana empresa, sean pequeños o medianos empresarios, o que incluso estén pensando en montar su propia empresa, en fundar su propia empresa, ¿qué es lo que tienen que hacer? Se tienen que agarrar precisamente del comercio electrónico, se tienen que agarrar de las redes sociales para promocionar o publicitarse, y cuánto van a invertir. Yo creo que eso depende mucho de lo que quieran hacer, del formato de su empresa, del tamaño de la misma, y por eso vamos a la segunda parte de este webinar, a nuestra segunda ronda, para conocer a detalle de la voz de los tres expertos con los que estamos platicando el día de hoy, qué es lo que puede hacer una pequeña y mediana empresa que ya existe y que se va a transformar, ¿no? Que va a pasar exactamente de la parte tradicional, quizá la va a seguir utilizando y va a aprovechar el comercio electrónico. O quien esté pensando en fundar su empresa, ¿qué es lo que tendría que hacer? Así que empezamos contigo, Daniel, para IAB México. ¿Cuáles son los principales retos que tú nos puedes expresar, que nos puedes compartir, que pudiera tener una pequeña y mediana empresa al utilizar la publicidad digital precisamente para promover sus productos y servicios, Daniel? Gracias. Pues rescatando varios puntos de los que comentábamos hace un momento, creo que justamente hablamos de la proliferación, perdón, de herramientas, de plataformas, hablamos de mecanismos de medición, hablamos de cómo nos podemos enfocar a diferentes partes del funnel. Todo esto son ventajas, pero al mismo tiempo representan retos para las pequeñas y medianas empresas porque justamente tienen una restricción de recursos. Y recursos no nada más hablo de la inversión monetaria, sino también de los recursos humanos, del talento y del tiempo, por supuesto, ¿no? Porque todo esto requiere de gente que sepa acerca de cada una de estas cosas que hemos platicado. Y las pymes, pues muchas veces tienen que tomar decisiones de hacia dónde enfoco mis recursos, mi talento, mi tiempo, etcétera, hacia hacer funcionar mi negocio, básicamente el core de mi business, o hacia promocionarlo, hacia atraer nuevos clientes a través del marketing, ¿no? Entonces, hay muchísima información allá afuera, hay muchísimas plataformas,
pero el reto para las pymes yo creo que justamente es mantenerse actualizados y entender toda la oferta de herramientas que existe allá afuera y cómo priorizarlas, ¿no? Cómo poder identificar aquellas que realmente aportan a mis resultados a corto y mediano plazo, a lo que estoy buscando, y qué cosas son como sería bueno tenerlas más adelante, ¿no? O no es fundamental para mi tipo de negocio. Entonces yo creo que ese es el reto principal. Sin duda hay muchas empresas y agencias y plataformas que están ayudando, ¿no? Con contenido justamente a educar a las pequeñas y medianas empresas en cómo establecer estas prioridades, pero creo que sigue siendo el reto fundamental, cómo identificar qué es lo que realmente me sirve para mi negocio en este momento. En este aspecto, Jorge, ¿cuál debe ser el primer paso entonces para que una pyme que aún no ha incursionado en el ámbito de la publicidad digital lo haga? ¿Qué es lo primerito que tiene que hacer, Jorge? Me gustó lo que dijo Daniel, que hay que destinar recursos, ¿no? O sea, hay que destinar recursos y son recursos de tiempo, de meterle de dinero, ¿no? Es de gente, manos, hay que hacerlo, ¿no? Eso es muy importante. Y después de eso, yo te diría, lo primero que tienes es que definir una estrategia. ¿Cómo defines una estrategia digital? Pues tratando de definir primero, creando tu objetivo, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo que vas a perseguir? Que sea muy claro para ti. Porque recordemos que esto es como si fueras en un barco. El capitán del barco es quien está atrás de la empresa, el director de la empresa o el director de marketing. Eso corresponde al objetivo que tiene la empresa. Lo demás, los asesores, los consultores, las agencias, somos crew, somos las personas que te van a ayudar a remar y que te van a decir que ahí hay corrientes y que no te vayas por aquí, pero al final de cuentas el capitán del barco es el que define su objetivo. Hay que conocer a tu target, eso es muy importante, a quién le estás hablando. Si no conoces tu target, es en un ámbito, tú lo dijiste, antes, hace 20 años, pues tenías para anunciarte pues 3 canales de televisión, 2 diarios y 40 estaciones de radio en AM y FM, y ahí había diferentes targets y tenías que moverte en eso. Hoy en día son miles los puntos de contacto y está todo totalmente pulverizado, así que eso quiere decir que los targets está diluido en todos estos puntos de contacto. Entonces es prioritario definir para las pymes cuál es su target. A partir de eso, de crear tu objetivo, tu target, tienes que crear tu mensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la historia que vas a completar? ¿Cuál es la historia? ¿Cómo vas a lograr ese engagement con ese target que estás definiendo? ¿Y cuál es esa historia? ¿Cuál es ese contenido? ¿Qué vas a aportar? ¿Cuál es el valor que vas a aportar en tu historia o con tu producto o con tu servicio? Después de eso, creo que tendríamos que definir los canales de acuerdo al target. Lo habíamos dicho, cuáles son los canales que ya los hablé en la primera pregunta, que es, pues ahí están todas las herramientas y los canales igual compitiendo entre ellos por tu atención, para que tú también, de acuerdo a tu target, definas, ¿verdad? Porque no es lo mismo hablarle quizá a cuarentones, que donde vas a encontrar tu audiencia en Facebook, que hablarle a la generación Z que quizá esté en TikTok, ¿no? Que sería como un poco lo más obvio. Pero a partir de eso crearás tus canales o definirás si vas a hacer un mailing o vas a usar un influencer o vas a usar LinkedIn, etcétera, ¿no? Y creo que al final ahí en eso vas a encontrar tu estrategia, ¿no? Estrategia, que todo eso on top, pues va el tema de los recursos. ¿Cómo se va a ejecutar eso? ¿Quién lo va a ejecutar? ¿Cómo y cuáles son las metas a las que tienes que llegar? Es importante no descuidar la parte de la data. Toda esta ejecución va a generar una data que hoy en día no pueden dejar de ver las pymes y saber que tienen que estudiar el regreso, que algo que nos aporta estas nuevas estrategias digitales y el uso de todos estos puntos de contacto, pues es muchísimos datos que lo que hacen es aportarnos la inteligencia necesaria
para ir afinando nuestras estrategias, porque a medida de que vas conociendo mejor a tu target, vas mejorando tus estrategias. A la medida de que vas conociendo mejor qué puntos de contacto funcionan mejor, los vas ajustando y al final de eso vas haciendo este fine tuning para que tus estrategias cada vez sean más certeras. Así es. Y yo creo que precisamente con estos datos que nos estás compartiendo, Jorge, es precisamente como una pequeña o mediana empresa puede ir diseñando precisamente la estrategia para saber si va a tener éxito o no, porque yo me imagino que la mayoría está contemplando sí un presupuesto para hacer una estrategia, una campaña de publicidad o aprovechando las redes sociales, conociendo el target, que es muy importante, conocer a qué público va destinado, saber si voy a utilizar Facebook, que es muy diferente el target a quien utiliza en la actualidad TikTok, que sabemos perfectamente cuál es el target establecido de ambas redes sociales. Por eso precisamente le quiero preguntar a César, ¿qué buenas prácticas deben seguir precisamente las pequeñas y medianas empresas, César, para construir esas estrategias digitales publicitarias que les permita precisamente a estas pequeñas y medianas empresas posicionarse en el mercado? Porque lo que quieren es eso. Tú ya nos comentabas que el resultado lo quieren ver a corto plazo. ¿Cómo pueden hacer precisamente para que estas estrategias, César, puedan promocionarlas y puedan hacer que estas pequeñas y medianas empresas se puedan posicionar? Muy bien. Pues te diría varias cosas. Lo primero, comenzar por un tema de marca, pensar en una marca sólida, con fundamentos estratégicos firmes y sobre todo una propuesta de valor súper clara. La marca siempre está al centro de cualquier negocio exitoso y es la vinculación natural entre lo que ofreces y la manera en la que las audiencias lo van a recibir. Otra segunda creo que se ha estado tocando, ¿no? Jorge lo mencionaba hace un momento, y creo que todo reto de crecimiento para cualquier negocio, pero en particular para las pymes, puede resolverse a través de insight humano. Y esto está relacionado a saber interpretar las necesidades de tus audiencias y de tus usuarios para transformarlas en soluciones que sean de alto impacto en sus vidas. En ese sentido, conocer a tus audiencias es relevantísimo, pero también las particularidades entre los diferentes perfiles de personas con los cuales puedes interactuar o incitar una conversación. En ese sentido, saber perfilar a estas audiencias nos permite correlacionar la mensajería a necesidades y comportamientos que eventualmente conduzcan a una conversión mucho más efectiva. Creo que a esto último sumaría algo que hemos estado tocando también, pero que va de la priorización de objetivos y de determinar con claridad en qué momento se encuentra mi empresa, a qué rol de comunicación o a qué objetivo de comunicación atenderá esto que vamos a estar emitiendo y conforme a ello recibir la asesoría pertinente para que esto que se esté invirtiendo se le dé máximo retorno. Básicamente creo que ahí llegaría la recomendación. César, ¿crees necesario, así como Jorge nos comentaba que es importante conocer el target y también Daniel nos decía que es importante tener un presupuesto para publicidad digital? Dentro de este presupuesto, César, es importante también considerar un estudio de mercado, que las pequeñas y medianas empresas sepan que van a tener que destinar dinero para hacer un estudio de mercado. Es una pregunta interesante. Creo que dentro del presupuesto se tiene que contemplar la necesidad de conocer a las audiencias, no forzosamente a través de un estudio formal, ¿no? Dependemos también mucho de los recursos y los accesos que tengan estos dueños de empresa. Sin embargo, hoy hay muchísimas herramientas que nos permiten recuperar este insight humano, que sobre todo están relacionadas a lo digital. No es necesario forzosamente la conducción de un estudio con una muestra estadísticamente representativa para hoy poder ganar conocimiento de lo que necesito decir, de la forma en la que tengo que interactuar con ellos y sobre todo de la manera en la que los puedo llevar de la mano para que eventualmente transaccionen conmigo. Sin embargo, el punto es crucial, ¿no? Sí necesitamos conocerlos para poder instigar una conversación.
De otra forma, se convierte en un ejercicio de estar emitiendo señales y mensajes que no forzosamente van a ser recibidos de la forma en la que el empresario se imaginaría que podría ser recibido su producto o servicio. Sí, y definitivamente yo creo que también pueden considerar hasta los golpes de suerte, ¿no? Porque pueden plantearse determinadas estrategias, unas pueden funcionar, otras no, y de repente algo surge en la red social, algo surge que esté fomentando la conversación, que se convierta en una tendencia, por ejemplo, en redes sociales. Ahorita se me ocurre pensar en la plataforma de Twitter, y de repente alguien lo aproveche, lance una estrategia, de ahí se cuelgue y le funcione. En la siguiente ronda que empieza en estos momentos, a ustedes tres como especialistas en marketing digital, publicidad digital, estrategias, valor de mercado, lo que están haciendo precisamente las pequeñas y medianas empresas, queremos conocer exactamente, por eso va la misma pregunta para los tres, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes dan, que les darían a las pequeñas y medianas empresas para usar la publicidad digital como un factor de éxito? Empezamos primero contigo, Daniel, desde el punto de vista de la IAB, ¿no? Desde el punto de vista de tu empresa, ¿qué recomendación le das precisamente a las pymes? Muy bien, Mariano. Pues así como hablamos de que Internet ha traído muchas más herramientas a las pymes para poder comunicarse con el público objetivo, estas herramientas también están a la mano del consumidor, ¿no? Justamente el consumidor ahora tiene el poder de acceder a un mundo de información en la palma de su mano, a comparar precios, a comparar productos internacionalmente incluso, ¿no? Y esto ha dado paso a que ahora la gente esté buscando marcas auténticas, marcas que no nada más tengan el producto que quiero comprar o el servicio que quiero adquirir, sino marcas que realmente conecten conmigo como persona, que hablen de algo que me interesa, que tengan valores compartidos. Entonces, es muy importante para las pymes que encuentren, como ya lo decía César, de hecho, tener una marca fuerte, una marca en la que yo pueda identificar muy bien qué es lo que me hace diferente, cuál es mi propuesta de valor, a qué tipo de gente me estoy dirigiendo y encontrar ese sentido o eso que nos liga a la audiencia, ¿no? Para que le podamos hablar de una forma auténtica. Y ahorita hablabas de los golpes de suerte o cómo aprovechar estos momentos que pueden ser virales o ser eh, el, la tendencia del momento. Pues creo que justamente si una marca, por muy pequeña que sea, si una marca se conoce bien a sí misma, entonces será capaz de aprovechar este tipo de oportunidades, porque entonces ya puedes desde un punto de vista auténtico sumarte a esa conversación. Y otra recomendación que me gustaría enfatizar, y ya lo mencionaba Jorge y me encantó, los datos. Los datos son súper importantes, entonces es muy importante que cualquier cosa que puedas medir, la midas. Así sea un posteo, hay herramientas que justamente te permiten medir interacciones, te permiten medir si estás trayendo tráfico a tu plataforma de e-commerce, a tu sitio, si estás utilizando influencers, bueno, trata de medir esa conversación también, ¿no? Incluso y de forma no solamente digital, sino también si estamos hablando de una promoción, por ejemplo, y vas a utilizar un cupón, pues mide cuántas personas están haciendo uso de ese cupón, ¿no? O sea, todo lo que puedas medir, mídelo. No hay que tenerle miedo a los datos, a los números, y siempre hay que utilizarlos para todo lo que hagamos en términos de marketing. No, definitivamente cualquier tipo de acción tiene que ser documentada, tiene que ser guardada, todo el data tiene que ser considerado precisamente como una experiencia, ¿no? La experiencia digital habla por sí misma. Si esto nos funcionó, probablemente podamos repetirlo en el futuro. A lo mejor ya no nos funciona para el futuro. Una nueva estrategia. En este sentido, Jorge, por ejemplo, se vale, no sé si la palabra sea copiar estrategias. Bueno, la palabra como tal en sí para publicidad quizá es malo, pero me refiero a que podamos aprender de una estrategia digital de una gran empresa o de un gran empresario que utiliza las redes sociales para poderla trasladar a una empresa más pequeña o mediana. ¿Se puede hacer algo así en la era digital, Jorge? Sí se puede,
no lo recomiendo porque pues mientras más grandes son las empresas o mientras más grandes son las marcas, tienen mucho más recursos y tienen pues obviamente también mucho más mensajes para pulverizarlos entre muchos targets. Hoy no es el caso quizá de una pyme, que estamos hablando de que va a hablarle a un target en especial. Si copiara esto, tendría que tener muchísimos recursos y mucha gente detrás, ¿no? Entonces, las grandes marcas hoy en día están inmersas totalmente en una mercadotecnia digital que resulta cada vez más compleja. Entonces, yo diría que las pymes quizá pueden voltear a ver a otras pymes que sí lo estén haciendo bien y tratar de ahí sí copiar lo que están haciendo conforme a sus recursos, ¿no? O al tamaño de la empresa o al nivel de sus objetivos. Eso creo que sí se puede hacer. Incluso no necesariamente tiene que ser alguna competencia directa en México o en el país de referencia, sino puede ser en cualquier lugar, ¿no? Lo puedes ver en cualquier país y se puede copiar, por supuesto, y tratar de ver qué es lo que más les está funcionando a estas empresas. Siempre, como decía César, la marca al centro, agregando valor. ¿Cuál es el valor que estoy agregando con mi comunicación? Porque eso es lo que la gente no busca, se engancha cuando agregas valor. Quieres que la gente y tu consumidor se enganche contigo, no con tu producto. Dar a conocer tu producto es un tema relativamente fácil de awareness y de que se resuelve con dinero, pero eso no es lo que necesariamente quieres en una estrategia que tiene que ser, en una estrategia digital que tiene que ser always on. Y en ese también tienes que tener cuidado con conocer tus limitaciones, porque en ese mar de complejidad que hemos estado hablando, porque en cada piedra que levantamos, ¿verdad? Si levantamos la piedra de comercio electrónico, la de LinkedIn o la de Facebook, pues es un mar de diferentes puntos de contacto, ejecuciones que se pueden hacer. Entonces creo que es importante también, así como destinar tus recursos, que hablamos hace rato, es conocer tus limitaciones para que no te ahogues en ese mar, ¿no? Creo que eso es importante. También decir, bueno, de aquí a aquí llego, estos son mis objetivos, son asequibles, alcanzables, y sobre eso ir alcanzando pequeñas metas, ¿no? Eso es como respondería tu pregunta, Mariano. No, muy bien, Jorge. Y además es muy importante aclarar, y qué bueno que lo mencionas, conocer las limitaciones yo creo que también es importante, porque a lo mejor una pyme puede pegarle una estrategia digital de publicidad y se le viene una avalancha de compradores, se le viene una avalancha de seguidores y a lo mejor no tiene la estrategia para poder brindarles el servicio como se requiere. En ese aspecto es bien importante, por eso quiero conocer la opinión de César. ¿Cuál es la recomendación que le darías a una pyme, sabiendo que lo que está buscando a través de la utilización de la publicidad digital, tener éxito a corto plazo? ¿Qué recomendación le darías, así como Jorge y así como Daniel nos dicen, importante saber pros y contras, beneficios, los que no lo sean, fortalezas y debilidades? Pues yo recomendaría trascender a esta idea que está muy permeada en lo publicitario, relacionada al conocimiento. Parece que la comunicación es un acto de ponerte allá afuera y que se conozca y que te vean. Hoy por hoy no solamente es relevante para estas compañías y las marcas que abanderan estar presentes dentro de una red social. Es importante interactuar y generar estos vínculos fuertes y positivos de los cuales hemos estado hablando, que eventualmente conduzcan a una transacción. No me canso de recalcar este punto. Hay que llevar pues de la mano a estas audiencias a que naturalmente puedan convertir contigo y que cada esfuerzo de comunicación tenga una incidencia natural en los resultados del negocio. Creo que a diferencia de grandes compañías, para la pyme hay un foco bien importante en que los resultados sean tangibles y medibles. En ese sentido, pues no solo es conveniente, vamos a poner allá afuera, tapizar de comunicación para que se sepa cuál es mi marca o mi producto. Es importante que los recursos se destinen de la forma correcta a que eventualmente estas personas que me conocieron me compren. Básicamente esa sería la recomendación. Y además quiero agregar algo antes de entrar a la última etapa sobre las últimas recomendaciones
y sus puntos de vista con las conclusiones de lo que hemos platicado esta tarde en este programa, pero yo creo que sí es importante, ¿no? Yo creo que, primero, considerar que se debe destinar un presupuesto específico para publicidad digital. Eso me queda claro. Por eso le quiero preguntar a Jorge. Jorge, específicamente, yo creo que se está en una etapa muy importante de acercarse a ustedes, los especialistas. Si yo estoy considerando tener una empresa, la voy a abrir este año o ya la tengo y quiero evolucionar precisamente para tener éxito, sí es importante acercarse entonces a un experto en marketing digital. Justo hace unos días estaba leyendo el resultado de un análisis, un estudio realizado por la plataforma LinkedIn, en la cual daba a entender y daba a conocer cuáles habían sido precisamente los empleos y las profesiones que han destacado precisamente durante la contingencia sanitaria. Y uno de ellos es precisamente el marketing digital, los desarrolladores webs y los desarrolladores de aplicaciones para negocios. Entonces, es importante, Jorge, acercarnos a ustedes, saber que tenemos que tener un presupuesto específico para estar de la mano con un especialista con ustedes. Eso lo tiene que tener muy claro una pyme, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. Creo que tener un mentor, vamos a irnos desde lo básico, decir un mentor o el primo que sabe o un consultor hasta llegar a una agencia, tiene que estar dentro de los planes definitivamente, porque pues lo hemos hablado mucho, es un mundo que no se está volviendo más fácil cada vez, es cada vez más complejo y también es innegable que hoy en día eso es lo que nos rige, ¿no? O sea, estamos regidos bajo el tema de innovación, de tecnología, de tema digital. Y no es por otra cosa, sino porque el usuario está ahí. Ya el usuario, el empujón que faltaba quizá de que algunas generaciones, quizá generación X, generación baby boomers, que no tenían como muy metido el tema digital, pues hoy a partir de la contingencia sanitaria, pues ha habido un boom de las generaciones que no estaban tan incluidas. ¿Qué decir, verdad? De las generaciones que vienen atrás, que pues ya están, para ellos ellos son totalmente nacidos digitales y es algo totalmente natural. Entonces, totalmente, yo, si me permites, creo que tendría que resumir lo que hemos hablado, es que hay que tener una estrategia clara de dónde quieres, un objetivo claro de dónde quieres llevar tu producto. Sí, yo les recomendaría mucho entrarle al tema, hay que entrarle a estudiar, hay que entrarle a aprender, hay que entrar a consumir muchos contenidos, ¿no? Tratar de ser autodidacta. Esto es poco a poco sin que se espante, sin que les dé miedo, porque pues muchas veces es eso, ¿no? Es decir, esta complejidad, ¿cómo la voy a entrar? Pues así, poco a poco. Información hay muchísima. Está en todos lados, es cosa de ir curando tus contenidos, ir curando y poco a poco, ¿no? Pero hay que entrarle, ¿no? Y como tú dices, es importante tener un mentor o una agencia para, como empezamos la conversación, ¿no? Para que todos ellos te ayuden a remar, para que te ayuden es la tripulación que te va a hacer llegar a tu objetivo y pues que disfrutes el viaje, ¿no? Sin tenerle miedo a disfrutarlo, porque pues cada vez vienen cosas más complejas. Y ya por último me gustaría agregar, muy importante, ser muy ágil y ser muy flexible, porque tú puedes tener un objetivo y puedes tener una estrategia y a la mera hora ya no funcionó, te fue para otro lado o salió algo nuevo, que eso es algo que sucede mucho, y tienes que ser flexible y ágil para estar cambiando las estrategias, para reaccionar de un momento a otro, para reaccionar en un cambio de mercado, para reaccionar en un cambio de producto, de una competencia nueva, de una nueva plataforma, de una nueva herramienta. Este mundo se vuelve cada vez más rápido, más ágil, etcétera. Hay que estar no casarte con algo, sino ser flexible en ese sentido, ¿no? Muy bien, pues yo creo que ya conocimos parte de las conclusiones de Jorge. Interesante lo que nos dice un experto en marketing digital. Precisamente él habla de tener un mentor, sí, es importante. Estamos ante la era de la profesionalización y si queremos tener un negocio exitoso, pues nos tenemos que acercar o contratar a un profesional que sepa precisamente de esta área. Si queremos ser exitosos, tenemos que ir de la mano de un mentor digital. Y en este sentido, quiero conocer contigo, Daniel, precisamente tus conclusiones. Estamos arrancando el 2022.
¿qué recomendaciones finales o conclusiones nos puedes dar para quienes estén contemplando trasladarse a la era digital, ser más exitosos o estén contemplando al mismo tiempo crear una empresa en los próximos meses? Bueno, justamente creo que en este sentido de cantidad de información que existe, de mentores que puede haber, de especialistas como las agencias, pues las asociaciones como IAB también tienen un papel muy importante, ¿no? Porque justamente nuestro trabajo es ayudar a la gente a que conozca qué tipo de herramientas hay allá afuera, generar estudios, generar eventos, generar white papers, mejores prácticas, etcétera. Es una forma de si eres pyme y este mundo es completamente nuevo para ti, pues justamente te puede ayudar para conocer un poco de qué hay de tendencias, qué hay de herramientas, por dónde empiezo, etcétera. Y el tema de mentores me pareció muy interesante, muy relevante. Me gustaría recalcar el tema de los datos, ¿no? Siempre medir todo lo que sea posible, medir y no tenerle miedo a esa parte, porque siento que de repente muchos emprendedores es algo que dejan un poco de lado, ¿no? Todos los esfuerzos que voy a hacer de marketing, de comunicación, etcétera, tienen que traer un resultado y tienen que ser medibles de alguna manera. Y por último, nada más como reflexión, sé que estamos hablando de pymes, pero ninguna empresa es pequeña, ¿no? Y todas las empresas tienen un potencial enorme. Creo que vivimos un momento muy interesante en México y en Latinoamérica en el que tenemos cada vez más unicornios, tenemos cada vez más empresas que están haciendo grandes cosas, que están disrumpiendo industrias completas. Me da mucho gusto verlo y espero que continúe así. Y creo que en 2022, pues justamente con todo lo que estamos viviendo, es un momento ideal para que haya mucho más en nuestro país, en todas las industrias. Pues muchísimas gracias por tu conclusión, Daniel. Importante lo que dices también. También importante aclarar el punto, ¿no? La relación que hay de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas con las autoridades y los gobiernos, porque muchas veces solitas necesitan de un esfuerzo y de un apoyo adicional precisamente para que salgan adelante, y más en estos tiempos de contingencia sanitaria. Muchísimas gracias, Daniel. César, queremos escuchar tus conclusiones, por favor. Muchas gracias. Pues en realidad retomar algunos de los puntos que mis compañeros ya han traído a la mesa. De entrada, este reconocimiento de que no estamos viviendo en un mundo estático, ¿no? En realidad, lo inherente a este entorno digital, pues está relacionado a cambio, flexibilidad absoluta, a una recomendación importante, no poner todos los huevos en una sola canasta. Básicamente saber cambiar y poder interpretar la data correctamente para cambiar la estrategia rápidamente, ¿no? Ser ágil y empático con este entorno en el que nos estamos moviendo. Los hábitos han cambiado muchísimo, ¿no? Evidentemente en cuanto a lo digital, los hábitos de consumo y la forma en la que las marcas y las compañías se acercan a las personas demanda que pues tengamos esta idea ligera, ¿no? Y sobre todo muy humana para poder interactuar y eventualmente encontrar espacios en donde haya crecimiento para la compañía, pero muy centrado en pues este reconocimiento natural de que estamos lidiando con personas, que estamos interactuando con ellas y todos estamos creciendo de la mano. Ojalá en ese sentido este sea un gran año para la pequeña y mediana empresa, que proyecte gran crecimiento y que poco a poco, en todas estas revelaciones que todos hemos recibido, podamos avanzar como nación, que creo que es bien relevante, ¿no? No solamente hacia este año, sino los años por venir. Ojalá sí sea, César, ojalá las recomendaciones de los tres importantes precisamente, y ojalá las autoridades también nos estén viendo precisamente para tener este punto de vista muy en cuenta. Pues yo le quiero agradecer a los tres, prácticamente nos comió el tiempo, se pasó rapidísimo la hora, pero muy enriquecedora.
muy, muy importante lo que ustedes nos han compartido. Yo creo que hemos aprendido mucho y las recomendaciones, lo que más tenemos que llevar a cabo y para quienes tienen una pyme en nuestro país, que lo puedan desenvolver para tener éxito este año 2022 que está empezando. Jorge Alor, fundador y CEO de BN Agencia de Marketing Digital. Muchísimas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros. Gracias, Mariano. Gracias, Daniel. Gracias, César, por compartir este foro. Gracias a Forbes, a American Express. Y bueno, pues la mejor de las suertes a todos esos emprendedores que son los capitanes del barco de las pymes, gente valiente y pues que no pierdan nunca esa fuerza y esa fe y que nos ayuden, como dice César, a construir siempre un mejor país, que esa es la base de todo. Así es, muchísimas gracias, Jorge. Gracias por tu participación. A César Holguín, CSO de Ogilvy México. César, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a ti, Mariano, y gracias a Forbes y American Express por el espacio. Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Muy buenas tardes. Igualmente. Gracias, César. Y a Daniel Saavedra, líder de Marketing y Business Intelligent, manager de IAB México. Daniel, igual, muchísimas gracias por tu participación esta tarde. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Mariano, Jorge, César. Gracias a todos, Forbes, American Express. De igual forma, todos los emprendedores, pequeños y medianos empresarios, acérquense a nosotros también por si tienen alguna pregunta, alguna inquietud y pues mucho éxito. Claro. Muchísimas gracias, Daniel. Pues ahí está hecha la invitación, precisamente para que ustedes, los valientes emprendedores, se acerquen precisamente a los expertos. Pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta hora importante para nosotros, nuestro primer webinar del año 2022. Gracias a The American Express Business Class Webinar Series by Forbes Latinoamérica. Mi nombre es Mariano Rivapalacio y los esperamos muy pronto en el próximo webinar. Que tengan una excelente tarde. Gracias por haber estado con nosotros.